Voy a resolver el ejercicio 43 de la página 106 del libro de Química de segundo de bachillerato de la editorial Magraó-Gil. Dice, dada la reacción en condiciones estándar, suponiendo moles, 2 moles de etanol líquido más 3 moles de oxígeno gaseoso para dar 4 moles de agua líquida más 2 moles de dióxido de carbono gaseoso, con una variación de entalpía de reacción igual a menos 1553 kilojulios, demuestra si el proceso es espontáneo. Nos dan como datos las entropías estándar en julios mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1, del etanol líquido, del oxígeno líquido, del agua líquida y del dióxido de carbono líquido. Bueno, yo simplemente deciros que, por ejemplo, yo no pondría esta variación porque los datos de entropía están tabulados en valor absoluto. No están dados como variación. ¿Vale? Yo daría así el dato, simplemente con las entropías normales o estándar. Entonces, bueno, volviendo al ejercicio, nos piden demostrar si el proceso es espontáneo. Nosotros sabemos que un proceso es espontáneo cuando la variación de la energía libre es negativa. Un proceso es espontáneo cuando la variación de energía libre es negativa. La variación de energía libre en un proceso depende de la variación de entalpía, de la variación de entropía y de la temperatura. De modo que la variación de energía libre se puede expresar mediante la relación variación de energía libre es igual a la variación de entalpía menos el producto temperatura absoluta variación de entropía. Para una reacción química en condiciones estándar, para una reacción química, esta expresión se puede escribir como la variación de la energía libre de reacción en condiciones estándar es igual a la variación de entalpía de la reacción en condiciones estándar menos la temperatura absoluta por la variación de entropía de la reacción en condiciones estándar. Conocemos la variación de la entalpía de reacción. Suponemos que aquí se le ha olvidado el cerito de las condiciones estándar. Pero debemos conocer la variación de entropía de la reacción. Nos dan las entropías de las distintas sustancias. Entonces, como la variación de la entropía de reacción en condiciones estándar va a ser igual al sumatorio del número de moles de los productos por las entalpías en condiciones estándar de los productos menos el sumatorio del número de moles de los reactivos por las entropías de los reactivos, si aplicamos a esta expresión a nuestro caso particular, tenemos que la variación de la entalpía de reacción es igual a... Y aquí una cosa quiero decir. Lo voy a poner más abajo para considerar. Fijaos, aquí la variación de entalpía nos la dan no referidos a partido mol. Supongo que es porque como en la ecuación no está expresado un mol, ya que partimos de 2 moles y 3 moles, bueno, pues se considera que se libera esta energía cuando 2 moles de etanol reaccionan con 3 moles de oxígeno. Entonces se desprende una energía de 1553, ¿vale? Entonces, ya que aquí no aparece
partido mol o por mol a la menos 1, voy a resolver o a calcular la variación de entropía de reacción en lugar de utilizando los coeficientes estequiométricos, los moles, de manera que se nos va a simplificar de esta expresión también los moles. Ya veréis. Nuestros productos son número de moles de agua por la entropía estándar del agua más el número de moles del dióxido de carbono por la entropía del dióxido de carbono y ahora menos el número de moles del metanol por la entropía del metanol menos el número de moles del oxígeno por la entropía del oxígeno. Y ahora sustituyo los datos. Número de moles del agua, pues tenemos según la estequiometría 4 moles. Por la entropía en condiciones estándar del agua, 70 julios partido mol Kelvin. Más el número de moles de dióxido de carbono, 2 moles. Por la entropía en condiciones estándar del dióxido de carbono, 213,7 julios mol Kelvin. Menos 2 moles por la entropía del metanol, que es 126,8 julios mol Kelvin, menos el número de moles de oxígeno, que son 3 moles por la entropía del oxígeno, que son 205 julios mol Kelvin. Vale, entonces vemos que mol con mol se simplifican y al final la variación de entropía de esta reacción en condiciones estándar va a ser va a tener unidades de julio partido Kelvin o julio por Kelvin a la menos 1. Entonces meto los datos en la calculadora. Tengo 4 moles por 70,0 más 2 moles por 213,7 menos 2 moles por 126,8 menos 3 moles por 205,0 y me da un valor de variación de entropía de la reacción de menos 161,2 julios por Kelvin a la menos 1. Que sea negativo significa que sea negativo significa que disminuye la entropía. Disminuye la entropía. Es decir, aumenta el orden del sistema, lo que es coherente con la ecuación termoquímica, ¿verdad? Porque fijaos, tenemos 2 moles líquidas, obtenemos 4 moles líquidas, pero partimos de 3 moles de un gas, 3 moles gaseosos, y obtenemos solo 2 moles gaseosos, con lo cual disminuye el número de moles gaseosos y por lo tanto disminuye el desorden, disminuye la entropía, aumenta el orden del sistema. Entonces disminuye la entropía, es decir, bueno, tendría que haber puesto que el signo sea negativo, significa que, y continuaría aquí, disminuye la entropía, es decir, aumenta el orden, lo que es coherente con la ecuación termoquímica, ya que disminuye el número de moles gaseosos. Vale, entonces ya tenemos la entalpía, la variación de entalpía y la variación de entropía.
tenemos que calcular para saber si el proceso es espontáneo, para calcular la variación de la energía libre de reacción, la temperatura. Nos dicen condiciones estándar, pero nosotros sabemos que la UPAC solo establece como condiciones estándar la de la presión. La UPAC, y queda muy bien, establece únicamente como condiciones estándar, a ver, la presión de 10 a la 5 pascales. No establece ninguna temperatura. Sin embargo, la mayoría de los valores tabulados, de variación de entalpía, de entropía, a presión de 10 a la 5 atmósfera, etcétera, son a 25 grados centígrados. Y yo creo que con esto nos sacamos esa duda que tenemos siempre y nos planteamos en clase. Cuando nos dan valores tabulados de entalpía o de entropía en condiciones estándar, siempre va a ser 25, considerando 25 grados centígrados. Entonces podemos tomar perfectamente este valor. ¿Que no lo tenemos muy claro? Pues podemos considerar que la UPAC establece como condiciones estándar para los gases ideales 0 grados centígrados y 10 a la 5 pascales. Y así nos curaríamos en salud. Pero bueno, lo que os digo, los valores tabulados de entropías, entalpías, temperaturas de ebullición, temperaturas de fusión, etcétera, etcétera, siempre son lo normal es que sean a 25 grados centígrados. Entonces vamos a considerar la temperatura de 25 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura absoluta, es decir, expresada en Kelvin, es igual a la temperatura expresada en grados centígrados más 273,15. Sustituimos los datos y me quedaría 25 más 273,15, es decir, 298,15 Kelvin. No estaría bien expresado el valor, ya que no nos dan, es una suma y no nos dan cifras decimales, pero yo lo voy a considerar de cara a, bueno, pues no cometer mucho error, aunque si lo hacemos directamente así no pasaría nada, de verdad, que yo es que a veces soy un poquito obsesiva con esto de las cifras significativas. Bueno, entonces, vamos a ya finalmente determinar el valor de la energía libre. A ver, entonces, determinamos el valor de la energía libre de la reacción, sustituyendo los datos que ya conocemos y están calculados. Por un lado tenemos el valor de la entalpía de reacción, menos 1553 kilojulios, menos la temperatura absoluta, que son 298 Kelvin, ¿vale? Tomo 298 Kelvin, por el valor de la entropía, que es menos 161,2 julios partido mol. Uy, ya no son mol, perdón, la costumbre. Kelvin. Ahora voy a transformar estos julios en kilojulios. Entonces introduzco en esta operación el factor de conversión que me permite transformar los julios en kilojulios. De manera que un kilojulio son 1000 julios. Y me quedaría
pues menos 1553 menos 298 por, abro paréntesis, menos 161,2, cierro paréntesis, dividido entre 1000, y me queda un valor de energía libre. La variación de la energía libre es menos 1505 aproximadamente. Fijaos, este dato no tiene cifras decimales, este dato no tiene cifras decimales, este dato sí que tiene cifras decimales, pero como es una suma, al final tengo que dar el resultado sin cifras decimales. Entonces, bueno, pues redondeamos no sé si lo veis, el 1504,9624, pues redondeo el 4 al 5 y me quedaría un valor de menos 1505 kilojulios. Por lo tanto, este proceso es espontáneo a la temperatura de 25 grados centígrados. Y bueno, pues con esto finalizo el ejercicio 43 de la página 106, donde hemos demostrado si este proceso, la combustión del metanol, es espontáneo en condiciones estándar, suponiendo que la temperatura que hemos tomado a partir de las tablas que nos dan es de 25 grados centígrados.